Se acerca y la mamá dice que empieza a mover los ojos. También empieza a empañarse el vidrio que está dentro de los ataúdes. Vienen los funerarios y dicen, no, esto es normal y es por el proceso. Empiezan a escuchar ruidos extraños. Le llaman a la enfermera de la comunidad. Empieza a revisarla. Estaba saturando al 97%. Estaba con frecuencia cardíaca. No llegaron los servicios de emergencia, pidieron una ambulancia, llegan los paramédicos y ya ahora sí se documenta la pérdida de la vida. Si no va a estar conmigo, no va a estar contigo. Lo empieza a relatar, agarra una almohada, se la coloca en la cabeza y ya después empieza a patalear la niña y así lo está relatando. La doctora le pregunta, ¿por qué tú no te hiciste alguna lesión? ¿Por qué no lo hiciste contigo? La respuesta, y me da mucho, no sé si es risa, si es coraje o qué me pueda generar, y menciona, no porque me va a lastimar a mí, si yo me hago una lesión voy a sentir dolor. Entonces por eso lo hice para la niña, para que no se fuera con su papá. O de repente que les hablen las regaderas o que les hablen el agua de donde se está haciendo el procedimiento, las cierran y las vuelven a abrir. Ajá. O escuchas algún grito o algún sonido extraño, vas al punto donde piensas que es el origen de este sonido y no hay nadie. Nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores de contenido paranormal, pero además a los mejores expertos en su rubro. Hoy me acompaña el doctor Mario Álvarez, experto en medicina legal, conferencista, entre otras cosas. Mario, un placer saludarte. Alain, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho esta oportunidad para compartir información de la especialidad y le mando un gran saludo a todos tus seguidores, que sé que son muchísimos que tienen interés en este podcast. Doctor, una profesión que puede ser un tanto delicada, un tanto que se puede prestar al morbo, pero también una parte emocional y una parte muy compleja que también me gustaría tocar en un momento. Antes me gustaría platicar tus redes sociales. ¿Cómo te encuentran? Yo estoy, por ejemplo, en Instagram, Facebook o TikTok. Mi nombre, Mario Arturo Álvarez Torresilla. Ahí sin problema me pueden encontrar. Ok, yo te conocí por una entrevista con el doctor Jorge Olivares, donde el tema lo abordas de una manera extraordinaria, la información que tienes es extraordinaria, y hoy me gustaría abordar un poquito acerca de esto. Antes preguntarte, ¿quién es Mario Álvarez? Mario Álvarez es un mexicano. Nací en Cuernavaca, Morelos, Ajá, hace muchos años. ajá, Y después de ahí estudié la primaria y secundaria. Llegamos a una parte de la preparatoria donde no sabíamos a qué dedicarnos. Hice un curso de técnico en urgencias médicas y a partir de ahí me empezó a llamar las áreas de la salud, de las urgencias. Cuando yo veía hace mucho tiempo las series de CSI, me ajá. emocionaba todo ese tema, cómo investigaban, cómo resolvían y estaba ya, entonces dije, pues voy a estudiar algo relacionado. Estudio medicina al Instituto Politécnico Nacional, posteriormente llego al área de la especialización y veo que hay una materia que se llama, o especialidad, medicina legal. Y ahí empezaban a resolver mis dudas que me había formado durante la preparatoria. Entonces ya hago la especialidad en medicina legal, hago la maestría en criminalística y dije, esto se parece mucho a lo que veía en las series de CSI. Ajá. Y es por eso que ya me dedico a esta área del conocimiento. Ok, y me imagino que es como esa pasión de resolver los casos, de llegar a una conclusión, pero además de saber que estás ayudando a alguien más, ¿no? Por supuesto, aquí hay muchas profesiones, son muy interesantes, todos tienen su grado de complejidad y en este escenario no es lo mismo ejercer una función si no tienes el conocimiento, pero si lo tienes de gran manera va a servir esa información. Nosotros como especialistas en medicina legal nos dedicamos a auxiliar a autoridades de la Procuración y Administración de Justicia. No es lo mismo que hagas un dictamen que tenga sustento científico, que tenga toda esa metodología, porque sí le va a ayudar a esta investigación, que aquella persona que esté improvisada haga una información y no esté robusto y de esta manera pues no se va a sancionar al culpable y tampoco Ujú. se puede dejar libre a la víctima, ¿no? A la persona que no es culpable. Esto quiere decir que tu trabajo es de alto riesgo, tanto por lo que haces de buscar culpables, por así decirlo, pero también en la parte de la salud llega a perjudicar. Aquí, por ejemplo, tenemos contacto y muchas veces tenemos esa situación, médico legista o médico forense únicamente va a haber muertos y Ajá. esto no es así. Nosotros podemos ver personas vivas, vamos a determinar alteraciones en la salud,
pero también vamos a determinar estas alteraciones en personas que hayan perdido la vida. Ujú. Cuando nosotros trabajamos con personas que pierden la vida, ahí también vamos a tener un riesgo infectocontagioso. Recordarás, por ejemplo, en el año 2019-2020, el contexto de la pandemia, Ajá. teníamos mucho contacto con este tipo de personas que habían perdido la vida. Obviamente teníamos que incrementar estas medidas de bioseguridad. Cuando tú tienes y realizas el trabajo, obviamente tienes que tener el equipo de bioseguridad, tu traje de color blanco o de cualquier color, pero te vas a hacer una barrera que va a hacer impedir que puedas contaminar alguna escena del crimen o algún lugar y también que no te puedas contaminar de estos microorganismos. Ok, ¿viviste ese episodio, la pandemia, con miedo? ¿Cómo era con tu familia? ¿No los viste por lo complejo de tu trabajo? ¿Cómo fue esta parte? Obviamente ahí te empiezas a saturar de mucha información. Ajá. Como era una situación nueva, no sabías cómo se estaba manejando. Inclusive yo también tuve COVID y cuando estabas con esa sintomatología, no fue grave, pero empiezas a sugestionarte. ¿Qué va a pasar si ya después ya no estás aquí? ¿Cómo vas a estar con tu familia? ¿Cómo se van a sostener ellos? Y sí generó mucho miedo. Afortunadamente se controló, pero sí fue un episodio que psicológicamente te marca. Ya cuando tienes contacto con personas, pues también estás con ese riesgo, ¿no? Aparte de esta enfermedad que pueda tener, ¿qué otras enfermedades infectocontagiosas se pueden transmitir? Obviamente siempre tienes que realizar el trabajo de manera profesional y siempre tomar todas las medidas de bioseguridad. Ok, veía que tú hacías mucho la parte de peritajes. ¿Esto qué significado tiene? ¿Tú vas al lugar de los hechos a levantar evidencia o cuál es tu trabajo como médico legal? Bien, yo ahorita me he desempeñado en los dos ámbitos, en el ámbito público y en el ámbito privado. Antiguamente tuve la oportunidad de trabajar en, no sé si lo puedo mencionar aquí, Ajá. estuve trabajando en Policía Federal, ahí del año 2012 al año 2020. Teníamos diferentes participaciones, estaba en la división científica y aquí íbamos a diferentes lugares de la República, colaborar con las diferentes autoridades de la Procuración y Administración de Justicia. Entonces, íbamos un grupo interdisciplinario de diferentes áreas, medicina forense, criminalística, fotografía forense, química, fotografía, y de esta manera empezábamos a recolectar la evidencia, cada quien desde el punto de especialidad. Eso es en el ámbito público. A nivel privado, realizamos dictámenes en materia de medicina legal, Ujú. clasificación de lesiones, también mecánica de lesiones, opinar sobre necropsias o autopsias que se hayan realizado por parte de los peritos oficiales. Como médico legista, actualmente no acudimos a un lugar de intervención o a un escenario del crimen. Esto lo hace el criminalista. Cuando se implementó el sistema penal acusatorio en 2008, antes los médicos legistas oficiales sí iban a los levantamientos. Se hizo esta reforma y ya no van a los levantamientos, únicamente el criminalista. Ok, quiero pensar que la mejor parte de tu trabajo es como esta parte legal de poder ayudar a las personas. Quiero pensar que esa es la mejor parte. Supongo que tiene un lado oscuro. ¿Cuál sería si alguien te preguntara? El lado oscuro, a veces nos preguntan, ¿cómo le haces para manejar el dolor? ¿Cómo le haces para los sentimientos? Yo tengo niños, soy padre. Cuando me llega o trabajo con personas que pierden la vida y tienen la edad de mis hijos, ahí me complica, ¿no? Ajá, Porque yo los puedo estar viendo ahí. Dije, ¿qué tal si es mi hijo y cómo trabajar? Y pienso en el dolor de los padres, porque claro. obviamente tienen a sus papás y ver cómo fue el contexto. Hay situaciones que se pueden evitar y a veces no tenemos ese cuidado y eso me empieza a generar mucha como angustia, Como miedo, estrés, accidentes. exactamente. ¿Y por qué dejar a los niños solos? ¿Por qué no se les pone la atención? Eso son situaciones que se pueden evitar. Hay otras circunstancias que ya no son evitables y salen de las manos de las personas que lo cuidan. Y yo creo que manejar el dolor. A veces nos preguntan, ¿van a terapia o cómo manejan ese dolor? Tenemos que hacer diferentes actividades para hacer como catarsis y liberar todo ese estrés, todas esas emociones, o inclusive también ir a terapia psicológica para Ujú. estar despresurizando esas emociones. Manejar el dolor sería, ¿no? Porque a veces nos ven fríos, pero es porque tenemos que estar así. No podemos hacer un procedimiento o llorando
o tristes, porque tenemos que ser objetivos. Ni demostrar esa inseguridad a lo Por mejor al supuesto, familiar, ¿no? tenemos que ser muy seguros con esa información, si no, no les vamos a dar esa confianza a las personas, que directamente no trabajamos con el público, nosotros Ajá. trabajamos con las autoridades y a ellas les damos la información. Ok, ¿te acostumbras a esto? No es que te acostumbres, pero tienes que controlarlo, aprendes a manejar esta información. Ok, en algún momento, creo que ya lo llegué a platicar, me tocó visitar un crematorio y recuerdo que en el crematorio estaba el cuerpo de un bebé de 9 meses de nacido, el de una señora de más de 50 años, y el ver el cuerpo de un bebé, pues fue un golpe, fueron días de repente soñar, más allá de lo paranormal que no contaré en este momento, pero era justamente ese trauma de, híjole, es que es un bebé, la vida que tenía, lo que pueden estar sintiendo los papás en este momento, qué estarán haciendo ahorita los papás mientras el bebé está aquí tendido, la mente de repente empieza a trabajar mucho. Por supuesto, y te voy a compartir una experiencia muy similar. Cuando empiezo a estudiar medicina en el primer semestre, es cuando tenemos contacto con personas para hacer las disecciones correspondientes. Fue el primer tema que tengo con una persona que perdió la vida y ya tenía mucho tiempo, ya estaba acartonada, ya tenía muchas suturas por todos los grupos que habían pasado. Y entonces, exactamente lo mismo. Estoy ahí y empiezo a pensar, ¿no? Todo el camino después de la clase, al llegar a mi casa, quién era esa persona, por qué estaba ahí. Obviamente estaba no identificado, por eso estaba en una escuela. ¿Quién fue su familiar? ¿En qué Ujú, condiciones llegó a un servicio médico forense y fue trasladado a una escuela? ¿Qué tuvo que haber pasado para estar ahí? ujú. ¿Cuántas generaciones han? Y empiezas a sentir ese dolor, ¿no? Y obviamente lo tienes que manejar porque si no, es muy imposible hacer tus actividades con esa emoción, con ese sentimiento. Sí, digo, debe de ser delicado irte a casa con las imágenes y llegar con la familia y platicar de otra cosa como si no hubiera pasado nada durante el día, ¿no? Claro, la información del trabajo se queda en el trabajo y no puedes estar combinando, porque a veces llegamos al trabajo y tenemos la emoción de un conflicto familiar, Ajá. no funciona, no puedes trabajar, o llegas con la familia y estás con la carga del trabajo, tampoco es viable. Y que quede claro que el estudiar medicina, medicina legal, forense, no es trabajo para cualquiera. Yo iba a hacer, bueno, no iba a hacer, hice trámites para medicina. Afortunadamente mis calificaciones no me permitieron Ujú. ingresar, pero después dije, híjole, ¿habría aguantado yo esto, ver esto? O sea, sí es difícil. Me ha tocado, hay personas que no pueden ver la sangre, Ujú, se desmayan o tampoco la pueden percibir. Entonces tienes que tener un perfil, que te guste el área de la salud, que puedas ser empático, que puedas tener estas relaciones para tratar a una persona. Al fin de cuentas, es un ser humano y tienes que tratarlo con respeto y tienes que ser muy atento y muy objetivo. Si no te gusta desde un principio, te tienes que alejar del área porque si no, cuando estás haciendo tus funciones, no las vas a hacer adecuadamente. totalmente. Me imagino que te ha tocado conocer todo tipo de funciones, de fallecimientos, y hay algo que siempre he tenido como la duda. Recientemente veía un artículo donde hablaba de cuáles son las muertes más delicadas o las más fuertes o dolorosas. Y por ejemplo, aparecía por ahogo. ¿Qué otras conoces tú? ¿Qué otras pondrías tú en este top? Por ejemplo, cuando la pérdida de la vida no es inmediata, en ese proceso te puede generar un dolor. Un escenario, hay una persona que recibe una lesión por un por un proyectil disparado por arma de fuego a nivel de cráneo. La pérdida de la vida es instantánea, porque pues, ya, y ahí no sufres, porque es inmediata esto. Ajá. Lo que tú dices, por ejemplo, en cuestión de 1 o 2 minutos, es cuando se desarrolla. Esa sensación de sufrimiento, de angustia, también va a ser muy impactante cuando son de ahogos por sumersión. En aquellas personas que también se exponen al fuego, en alguna explosión, en algún incendio, estas situaciones de quemadura también va a ser muy impactante, muy dolorosa. Ahí se pueden fallecer por la exposición al calor o por la intoxicación de monóxido de carbono. Pero mientras estás en ese proceso, que no va a ser inmediato, poco a poco se están generando las lesiones, también va a ser muy angustiante. Ujú. Desafortunadamente en el país tenemos una situación por el índice delictivo. También cuando son sometidos a este tipo de actos, les van a generar mucho dolor. Les generan golpes, diferentes tipos de heridas.
Estas lesiones se las producen cuando están en vida y posteriormente pues ya los pueden descuartizar, los pueden fragmentar, y eso también es muy doloroso porque lo hacen en vida. Ok. Por eso la gente, cuando le preguntas cómo prefieres morir, Ujú. dormido. Yo creo que es Claro, un común denominador, sí ¿no? dicen que es la muerte del justo, cuando ya te duermes y ya mueres de viejito o tienes Cierto. alguna enfermedad, alguna situación súbita y ya no sufres. Tú que has trabajado con la muerte y justamente hablando de esto, ¿has pensado en ella? Esperemos que falten Gracias. muchísimos años. ¿Has pensado en ella? ¿Te da miedo la muerte? No me da miedo, la trato con respeto porque siempre dice el que no nace, el que tiene miedo a morir, mejor que no nazca. Ajá. Entonces sí o sí, cuando naces sabes que en algún momento de la vida vas a perder esta etapa que te dieron, ¿no? Pero no, porque ya lo tratas con respeto. Si me preguntas, ¿cómo preferirías perder la vida? Pues es una pregunta que nunca me he hecho y a lo mejor la que menos sufrimiento me toque y sería como la muerte del justo, ¿no? Ujú. Dormido y sin ningún problema. Pero aquí no sabemos, es algo incierto. Como mencionabas, hay bebés que nacen y ya a los 5 minutos o al minuto pues ya se van. O hay personas muy longevas, 90, 95 años, y vivieron toda su vida y ya fallecen ahí en su lecho. Entonces son diferentes formas y nadie sabemos cómo vamos a morir. Ok. Platicaste un poquito acerca de esta conexión emocional que pudieras tener cuando ves un pequeño, cómo lo conectas a lo mejor con tu familia. A lo que voy es, ¿hay algo que te conecte con estas personas ya sin vida al momento de estar trabajando con ellas o al momento de verlas, que de repente sientas que se te adhiera no sé cómo llamarle? Se me fue por completo la palabra, porque realmente hablar de la muerte es impactante y yo creo que a muchas personas quisieran hacerte muchas preguntas. A lo que voy, ¿has sentido que alguna energía se te ha pegado de ellos? No sé si tú creas en lo paranormal. De hecho, ni siquiera te lo quise preguntar cuando hablamos para que estuvieras acá, porque me interesaba mucho platicar contigo de entrada de esta parte y que obviamente esto pasa un tanto a lo paranormal. Los que creemos en las energías, ¿qué pasa contigo en ese sentido? Bien, de manera personal yo también creo en este tipo de información, pero también lo mantengo muy al margen por mi actividad que tengo que ser más objetivo y tiene que tener una explicación científica. Si tú me preguntas, ¿existe alguna explicación científica? Lo cierto es que no lo existe, pero hay muchas personas que coincidimos en este tema. Lo que sí me ha pasado, y si hablamos de energía, cuando tengo como revisión de asuntos más relevantes o más complejos, en mí me siento como más pesado, me siento más cansado, más agotado y tengo eso de qué me está pasando, ¿no? Ya empiezo a liberar la energía, algún masaje, alguna circunstancia y ya estoy bien y no pasa nada hasta que me toca otro caso de manera compleja, ¿no? Ujú. No lo puedo explicar cómo sucede, pero sí lo he sentido. ¿Pero sientes que se te ha pegado en algún momento alguna energía, algún alma de alguna persona que a lo mejor trabajaste con ella y que se ha ido a tu casa? No lo sé, no te lo puedo decir, pero sí me comentaron en alguna ocasión estaba dormido y ya me dijeron, ¿sabes qué? ¿Viste a la persona que estaba sentada ahí contigo? Le digo, no, no vi, no, no había nada, pero me aseguraron que sí había una persona que estaba, de una persona de entre 30 y 35 años, que estaba todo como empolvado, que tenía pantalón de mezclilla, que se veía roto y en esa temporada me había tocado ir a participar a unas fosas clandestinas en Veracruz. Ujú. Entonces se recuperaron muchas personas, muchos cuerpos, y es lo más cercano que te puedo decir, ¿no? Que me haya ocurrido. En esa temporada me sentía muy cansado, muy agotado, pero no te puedo decir si estaba soñando, me lo dijeron así, pero sí también lo he vivido. Ok, sin importar como tu creencia religiosa, antes de comenzar algún trabajo, ¿te proteges de alguna manera? ¿Tienes algún ritual? Hay gente que dice que se despide de ellos, que les pide permiso para trabajar. En tu caso, cuando has trabajado con cuerpos, ¿hay algún ritual? No, no realizo rituales, únicamente los tratamos con respeto como se deben tratar. Nos acercamos y hacemos todo el procedimiento y ya tienes que hacer bien el procedimiento. Si eres omiso en informaciones, en documentar o en registrar, no va a servir su trabajo. Entonces aquí no hay
en lo personal, casos relevantes. Todos tienen que tener la misma relevancia y lo tienes que hacer con el mismo conocimiento, con el mismo respeto, pero algún ritual de hablar con los cadáveres o pedirles permisos, hacerle una oración, en lo personal no lo realizo. Ok, hay personas que tienen diferente ética que tú, que uno cuando trabaja. ¿Hay algún compañero, te ha tocado ver alguna persona que en el trabajo no sea de una forma ética, de una forma humana? ¿Te ha tocado presenciarlo? No directamente, pero sí he tenido conocimiento que se les puede faltar el respeto o al no respetar esa dignidad de un cadáver, que se les puede estar manipulando, que se les puede estar azotando, que se les puede estar así tratando, ¿no? Como si fueran objetos. Ajá. Actualmente una persona que perdió la vida se le tiene que estar tratando con el mismo respeto como a un ser vivo, ¿no? Porque es una persona y se le tiene que respetar esa dignidad, pero sí hay algunos lugares que se pueden tratar así, obviamente no te voy a decir dónde, pero Ajá. sí hay personas que sí los tratan así. Hemos visto noticias de repente de famosos que llegan a perder la vida y salen los videos. Esto me parece muy delicado porque es el miedo de si me pasa a mí o si me pasa con algún familiar. ¿Hay alguna restricción? ¿Qué pasa cuando se descubre esto? ¿Cómo se maneja? Obviamente, cuando nosotros o la persona es algún funcionario público, tiene que manejar con confidencialidad y sigilo todas las intervenciones que realiza. También hay una ley que se promulgó para dar protección a este tipo de víctimas. Hay muchos servidores públicos, pueden ser peritos o pueden ser policías o pueden ser curiosos, que por la misma situación de que está tomando un caso relevante y mira, yo lo investigué, yo lo participé, empieza a sufrir este tipo de información. Inclusive también, si no es alguna investigación criminal, en los hospitales no llega alguna atención y ahí están los médicos que atienden a esta persona y empiezan a recibir, a subir este tipo de información. Obviamente, si lo realizan y se documenta, ellos pueden estar recibiendo una sanción. No Ajá. sé si solamente sea la remoción del trabajo o la pérdida del trabajo, sino una investigación penal y pueden ser sancionados. No sé si es una multa o la privación de la libertad, pero obviamente no podemos hacer esto con cualquier persona, no lo podemos estar haciendo. Ok, con la interesante entrevista que tuviste con Jorge Olivares, me llamó la atención mucho que hablabas de exhumaciones, de inhumaciones. ¿Cuál es la diferencia? Y ahorita entramos de lleno con eso. Bien, una inhumación es un destino final que se le da a una persona o un segmento corporal cuando ya se presentó la pérdida de la vida. Entonces tienes al cuerpo, se le hace, si es una muerte violenta, se le hace un procedimiento de necropsia, se le hace un certificado de defunción y posteriormente este certificado de defunción se va a inscribir al registro civil. Ahí ya te dicen, ¿sabes qué? Lo tienes que ir a inhumar, es decir, lo entierras dentro de un panteón o también lo puedes cremar. Ujú. Inhumación es enterrar a la persona que Ah, ok. perdió la vida. La exhumación es la recuperación de los cadáveres. Extraerlo. Exactamente, es lo contrario. Dentro de las inhumaciones tenemos las legales, es decir, las que están autorizadas propiamente por la autoridad, y también inhumaciones ilegales. Se comete un hecho delictivo, aquí la persona, porque no se quiere que lo investiguen, lo va a enterrar, lo va a esconder. Puede ser en algún sitio alejado o dentro de su domicilio. Entonces ahí es enterrar propiamente, ¿no? Y las exhumaciones es cuando están en algún panteón y se tiene alguna duda con la causa de muerte, ya se solicita Ministerio Público a la autoridad judicial que se realice la exhumación, es decir, extraer el féretro y se realice nuevamente la necropsia. O también cuando se encuentra algún cuerpo dentro de estas inhumaciones ilegales, va el grupo de peritos, hace la excavación y recupera el cuerpo para hacer el protocolo de necropsia, hace el certificado de defunción y ya lo inhuma en un cementerio que esté reglamentado. Ok, hace un tiempo conocí una historia, un radioescucha me marcaba para platicarnos que su esposo trabajaba en la policía. Su esposo, obviamente, por el riesgo de su trabajo, le había pedido a su esposa que en el momento en el que él llegara a perder la vida, cuando lo fueran a inhumar, él pedía que fuera enterrado con su celular, con una botella de tequila, que le llevaran mariachi, y así fue. Parte de la historia es que la mujer, obviamente, con la pérdida y la parte del duelo, ella decía que todo el tiempo lo soñaba
E incluso su anillo de compromiso, de repente había momentos cuando ella pensaba mucho en él que se empezaba a calentar, pero lo curioso, y a la parte que voy, es que, repito, parte con la que inicio, él pidió que lo enterraran con su celular. Ella en un momento decide marcarle al celular, ya cuando su esposo había fallecido obviamente, y se escucha buzón de voz. Esta llamada no puede ser recibida por he muerto. Contesta una voz. Ujú. Esto te lo platico para llegar a una pregunta. Cuando han hecho exhumaciones, ¿te ha tocado encontrarte con cosas extrañas, con algún objeto que haya pedido el familiar o que el mismo familiar haya dicho, voy a ponerle esto para que se vaya con él? ¿Te ha tocado cosas raras? Ujú. De manera particular, no, solamente de manera lo tradicional, ¿no? Que lo ponen con su vestimenta, algún amuleto religioso o que está cubierto con alguna sábana. Eso en las inhumaciones que son, exhumaciones que son dentro de un panteón. Pero cuando tenemos otro tipo de exhumaciones que son las fosas clandestinas, ahí ha habido pues diferentes, ¿no? Puedes recuperar relicarios, prendas particulares, también credenciales, pero algo particular así como extraño como lo que me estás comentando hasta ahorita no me ha tocado. Ok. Eh, ¿Conoce el caso de Joaquín Pardavé? Sí, más o menos, pero me contextualizas y ya te Ok, comparto. Joaquín Pardavé se dice que llegó un momento de su vida, un gran actor, que él padecía de una enfermedad. Resulta que su doctor de cabecera se había ido de viaje y él en ese lapso sufre un ataque cardíaco, un paro cardíaco. Llega los médicos, llega ambulancia y el doctor que va a verlo, pues dice que estaba muerto, que había fallecido. Lo que no sabía es que tenía diagnosticada catalepsia. Parte de la leyenda urbana y que algunos dicen que ya fue desmentida, otra gente dice que es totalmente real, que la familia al poco tiempo se da cuenta de que faltaba un documento y que este documento lo habían puesto en el traje, en el saco supuestamente de Joaquín Pardavé, por lo cual deciden exhumar su cuerpo. Cuando lo exhuman se dan cuenta de que Joaquín Pardavé tenía un rostro de horror, tenía prácticamente el ataúd rasguñado, estaba volteado boca abajo porque supuestamente despertó de esta catalepsia y fue un impacto para él. ¿Esto puede seguir pasando? Actualmente no se ha documentado y de eso te iba a comentar de dos casos que tuve lectura antes de llegar aquí. Ajá. Obviamente la catalepsia es esa situación donde cuando está la persona aparentemente ya no, bueno, tiene una muerte aparente porque ya le hacen la exploración de los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria y pulso y no hay ningún registro y por lo tanto pues ya los inhumaban. Ujú. Actualmente pues ya son 48 horas, 24 horas, 48 horas que tienes que hacer el procedimiento de la velación y ya después lo inhumas, haces todos los trámites. Recientemente no se ha documentado, pero hay dos situaciones que si tus radioescuchas los a ver, van a ver que ha sucedido estas circunstancias. No podría afirmar que es una situación de catalepsia, pero hay que investigar cuáles fueron los factores. El primer tema, año 2020, en Puebla, una persona va a un hospital, tiene un embarazo de 23 semanas de gestación. Obviamente es prematuro este bebé. Ujú. El embarazo normal es de 40 semanas. Hace el cálculo a cuántas semanas le faltaban para nacer. Ujú. 17 semanas. No era viable. Entonces ya le dan, ya lo ingresan a patología a este producto de 23 semanas. Les hicieron un certificado de defunción. Lo ingresan a las 4 de la mañana. Ya va a servicios funerarios, va a recuperar el cuerpo y ya eran las 10 de la mañana, son 6 horas que pasan y empiezan a escuchar al bebé que está llorando y van con trabajo social y no les creen, le dice, tú estás mintiendo, le digo, ¿cómo voy a estar mintiendo si te estoy diciendo que está llorando este bebé? No, estás mintiendo. Llegan los médicos y lo ingresan nuevamente al hospital, al área de prematuros, que son de atenciones de cuidados intensivos. Finalmente perdió la vida porque no era viable. Ujú. Es un caso que sucede, ¿no? No conozco más el contexto, pero está relacionada con una práctica médica. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Y lo van a ver. Esto en Puebla en el año 2020. Ujú. San Luis Potosí, año 2022. Una menor de 3 años. Dice ahí la nota que come alitas y come otros alimentos un día anterior. Empieza con trastornos digestivos, náusea y vómito. Lo llevan con un médico particular.
Le dice, ¿sabe qué? Está deshidratada, llévesela a urgencias. Va a urgencias, le dan analgésicos, la retiran a su domicilio, la menor no se compone, no mejora, vuelve a regresar con otro médico particular, la manda a otro hospital, en el hospital le dicen, ¿sabe qué? Está grave, le tenemos que poner oxígeno, medicamentos. Por las circunstancias del hospital no tienen esa infraestructura, pero no la mandan a otro nivel para que la puedan atender. Documentan la pérdida de la vida de este menor, le hacen un certificado de defunción. Dentro del domicilio ya están con los servicios funerarios. Se acerca y la mamá dice que empieza a mover los ojos. También empieza a empañarse el vidrio que está dentro de los ataúdes. Vienen los funerarios y dicen, no, esto es normal y es por el proceso. Empiezan a escuchar ruidos extraños. Le llaman a la enfermera de la comunidad, empieza a revisarla, estaba saturando al 97%, estaba con frecuencia cardíaca, no llegaron los servicios de emergencia, pidieron una ambulancia, llegan los paramédicos y ya ahora sí se documenta la pérdida de la vida. Son dos situaciones que pasaron aquí en siglo XXI, que Ujú. se había documentado y había certificado de función de que se había perdido la vida, pero mostró estas alteraciones, mostró signos vitales y ya después hizo otra vez otro certificado de función. Ok. No conozco el contexto, qué fue lo que pasó, si no se hizo un diagnóstico acertado de la pérdida de la vida, no se registró un trazo electrocardiográfico, no lo documentaron bien, no te puedo decir más del contexto, pero son dos eventos muy relacionados a lo que me Sí, platicas. porque anteriormente se decía que se ponía una especie como de espejo para ver si existía respiración Ujú. y con eso intentaban comprobar si había vida. Se habla también de una pluma, que se pone una pluma para ver si respiraban. Y de hecho, parte de algo interesante, la frase salvados por la campana se Ujú. dice que es porque cuando te enterraban te ponían un hilo en el dedo para que en caso de que tú despertaras de la muerte o que no hayas estado muerto, al momento de moverte sonaba la campana y podían irte a salvar. Correcto. Es parte de lo que se cuenta. Ahora, en todo este contexto que estamos platicando, eh, hablábamos un poquito de necropsia y te preguntaba hace rato antes de comenzar a grabar la diferencia y la controversia que puede causar el título necropsia o autopsia. Yo apenas que grababa con el doctor Olivares, yo había puesto necropsia y de repente la gente me empezó a poner, no, es que la necropsia es solamente para animales, insultos, es que es solamente para animales. Y de repente dije, ok, le voy a poner autopsia. Autopsia y me empieza a poner la gente, es que la autopsia no existe porque no te puedes hacer tú mismo la autopsia. Eh, ¿Cuál sería la definición correcta? Bien, aquí por ejemplo te voy a dar otros tres elementos y van a ser sinónimos. Dicen, vamos por etimología. Necro es muerte, opsios ver. Ver la muerte. Esa es Ok, la primera acepción. Autopsia, auto, yo mismo, opsias, ver. No significa que tú mismo te vas a hacer el procedimiento. ajá, Lo que sí significa es, por ti mismo vas a documentar este proceso. Es adecuado y es correcto. Tres sinónimos más. Estudio postmortem. Estudio postmortem, estudio después de la muerte. Tanatopsia, opsias ver, tanatos muerte, ver la muerte. O tanatocirugía o necrocirugía. Son muchos términos los que podemos usar. ¿Qué es lo más frecuente? Los más frecuentes son estos dos, autopsia o necropsia. A nivel de Ministerio Público o a nivel de medicina legal, así llegan los oficios o las peticiones del Ministerio Público. Se realice la necropsia de ley. Y también en otras unidades hospitalarias también se realiza el procedimiento y les puedes llamar autopsia. Cualquiera de las dos son correctos, pero es más frecuente en necropsia para Ministerio Público y autopsia lo puedes escuchar más frecuente en las situaciones de una unidad hospitalaria. ok. Cuéntame, en el caso de los casos que te ha tocado de alguna manera trabajar, ya sea con un cuerpo presente físicamente o que simplemente de manera administrativa los has llevado, has hecho investigación, ¿hay alguno que te haya impactado que hayas dicho, híjole, es que esto pensé que no era posible que pasara? Eh, ¿Cuál ha sido ese caso que más platicarías hablando de tu trabajo? Claro, probablemente el caso más relevante o más impactante que podría compartir, y es público también, que se pueden ingresar tus radioescuchas, pongan en YouTube, en Google,
la fosa más grande de América Latina. Ujú, Y van a encontrar que fue una fosa que estuvo en Veracruz, ujú. se trabajó desde el 3 de agosto del 2016 al 3 de agosto del 2019, donde se recuperaron, menciona la nota, la cifra oficial no la tengo actualizada, Ujú. pero más de 600 cuerpos en ese punto. Esto fue en Veracruz. Obviamente fueron 3 años de participación. No estuve los 3 años, estuvieron varios compañeros a quienes les mando muchos saludos. Y ahí de diferentes especialidades, criminalística, antropología, fotografía, medicina, genética, y se encontraban muchos cuerpos en ese sitio de inhumación ilegal. Sí, digo, estoy viendo las fotos, es impresionante cómo son las imágenes, cómo encontraron al final de cuentas esta fosa. Es una investigación que se hace, nosotros colaboramos con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, fuimos en colaboración, se hizo la coordinación institucional, Fiscalía PGR, Policía Federal, Derechos Humanos, Fiscalía Estatal, Ejército, etcétera, y también un colectivo, entre uno de ellos fue el colectivo Solecito, hay varios, y a través de esta coordinación entre diferentes instituciones y la participación activa de los colectivos donde ellos tenían la información, la compartían con las autoridades, nosotros le dábamos el seguimiento, pues ya se llegó a ese punto y estar haciendo la exhumación que ya platicamos. Ok, ¿qué otro caso mencionarías? Mencionaría, no por la complejidad, sino por la situación. Cuando estaba haciendo mi residencia, estaba en el primer año de la especialidad, te platicaba que en ese momento íbamos a hacer los levantamientos del cadáver, yo estaba en formación. Vamos con la médico forense, hacemos el levantamiento y era una menor de 1 año 3 meses que estaba en la cama. Tenía una coloración azul en su cama, en su cara, en el cuello, también en los labios. No sabíamos qué había pasado. Se hace el levantamiento, se traslada al servicio médico forense, se hace el procedimiento necroquirúrgico y ahí se determina que tiene una asfixia por sofocación. Hasta ahí todo mal, puede haber muchas causas, ¿no? De cómo llega a este punto. Se entrevista a la probable responsable, en este caso era su mamá, y le Híjole. dicen, ¿qué fue lo que pasó? Y ella empieza a contar la historia y eso es lo que más me impacta. Después de tantos años aún no lo recuerdo. Ella menciona que tenía problemas con su pareja. En esa circunstancia, la pareja le dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy a juntar con una persona más y voy a ver a mi menor hija. Yo quiero tener la convivencia con ella. Ella le dice y en su imaginario piensa que se la va a quitar. Y dice, ¿sabes qué? Ella te perdió a ti, entonces eso ya no me interesa, pero tampoco voy a permitir que me quites a mi hija. Si no va a estar conmigo, no va a estar contigo. Lo empieza a relatar, agarra una almohada, se la coloca en la cabeza y ya después empieza a patalear la niña y así lo está relatando. La doctora le pregunta, ¿por qué tú no te hiciste alguna lesión? ¿Por qué no lo hiciste contigo? La respuesta y me da mucho, no sé si es risa, si es coraje o qué me pueda generar, y menciona, no porque me va a lastimar a mí, si yo me hago una lesión voy a sentir dolor. Ujú. Entonces por eso lo hice para la niña, para que no se fuera con su papá. ¿Cuánto tiempo lo hiciste? No, pues como 2 o 3 minutos. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Al principio empezaba a escuchar a la nena, se empezaba a mover. ¿Y cuándo lo dejaste de hacer? Pues ya cuando se soltó, ya cuando dejó de moverse, le quito la almohada, me doy cuenta de que ya no respira y después sentí culpa y por eso hablé a la ambulancia. Llega y ya no tenía signos vitales. Ese es otro contexto también que te puedo compartir. Fuerte, ¿no? Sí, por Impactante. ¿Y supuesto. ella estaba mal? O sea, ¿o fue nada más el momento en el que entendió o pensar qué fue lo que hice? Posteriormente, ya cuando se trata esto, ¿quedó mala esta persona? Ahí, por ejemplo, ya la detienen los policías ministeriales, se le tienen que hacer diferentes pruebas para determinar si tenía alguna enfermedad o alguna patología. Yo te puedo contar más porque nada más las vimos como 20 o 30 minutos cuando se Ujú. hace la certificación. La parte de tu trabajo termina ahí y ya va Así a otro es, proceso. así es, la tiene que ser valorada por psicología forense, por criminología, por psiquiatría forense, para determinar si tiene factores, si realmente estaba consciente de lo que estaba realizando Ujú. o tenía alguna enfermedad y desconocía el hecho. Es decir, si tenía la capacidad de querer y entender lo que estaba realizando. Ok,
Cuando comenzamos hablabas de personas que de repente por accidentes que llegan a ser muy absurdos, llegan a perder la vida. ¿Qué tipo de accidentes son los más comunes que llegan a ver, que llegas a ver? Y sobre todo preguntártelo buscando que la gente se cuide, que también de este episodio quede algo de lo complejo que puede ser y que la vida puede cambiar de un momento a otro. Correcto. Por ejemplo, un caso, un menor estaba manejando una bicicleta, él tenía 7 años, estaba a gran velocidad, desconozco si había una pendiente, resulta que él va manejando, no conocemos la velocidad, pero se cae. Al momento de caerse se pega con el manubrio, se contunde el estómago o la región abdominal, perdón, llega al hospital y ya llega sin signos vitales. Cuando es ya revisado para hacer el procedimiento de necropsia, se determina que tenía un trauma, un traumatismo abdominal, es decir, Son el como un golpe. sagrado interno. Ajá, tuvo una ruptura de vísceras, provoca el sangrado, y ya. Dije, ¿por qué no le ponen atención? Eso se pudo haber evitado para manejar con las medidas pertinentes. También, por ejemplo, las caídas que suben las personas a alguna escalera o que están bebiendo en un segundo piso y quieren bajar y se caen. Obviamente, pues no tienen esas medidas de seguridad. Si tú ves alguna situación de riesgo y haces alguna conducta y no controlas esa situación de riesgo, sí o sí se incrementa esa facilidad o de presentarse algún accidente. Ujú. Ok, en cuanto a tu trabajo, preguntaba también acerca de lo delicado que era. ¿Alguna vez te has visto amenazado? Sí, no, hasta este momento no he tenido, porque sí he visto otras situaciones que se acercan, ¿no? O para cambiar las conclusiones, para cambiar el dictamen, para cambiar la información. Eso puede ser por amenazas o también por algún Por estímulo soborno, económico, un ajá. soborno. En lo particular no he tenido esas circunstancias. Y estaría delicado, ¿no? Sí, O por sea, yo creo supuesto. que es de las cosas que a mí me daría miedo que llegara a pasar. Sí, por supuesto, porque ahí no sabrías cómo manejarlo, ¿no? O lo haces, porque si no lo haces vas a tener algún incidente o van a atentar contra la integridad propia o también de algún familiar cercano. Esta pregunta también se la hice al doctor Olivares, el pensar justamente en la muerte, en que todos vamos a morir, que tenemos gente que queremos y que nos daría mucho dolor que pasara esto. ¿Tú has trabajado con algún familiar o trabajarías con un familiar que pierda la vida? Objetivamente no se puede realizar. Ajá, Si llegaba a ese escenario, en el mismo procedimiento, cambian al personal, obviamente, porque ahí la misma relación o el mismo vínculo no te permitiría hacer el procedimiento y ok. perderías esa objetividad. Entonces, a cualquier profesional que le pasara, no se lo podría, cambiaban la participación. Pero, y también pasa lo mismo con los médicos clínicos. Algunos sí hacen estos procedimientos y otros no. ¿Sabes qué? Yo no puedo hacer esta intervención, yo no puedo operar porque tengo esas emociones. Y entonces mejor se lo dejo a alguien para que sea más objetivo este procedimiento. Que en los crematorios es diferente, ¿no? Ahí no pasa nada porque pues simplemente la persona que se dedica a cremar los cuerpos hace su trabajo, pero no implica algo que cambie algún testimonio o que pueda poner en riesgo esta parte, sí se puede hacer. Aunque el escenario se me haría muy complejo también, ¿no? Ya después no sé cuál es el seguimiento de ellas, si has tenido la oportunidad de Sí, entrevistarlos, sí, sí. qué sintieron, qué pasó, si no sueña con eso. Es que de hecho es la duda que tenía, por ejemplo, con tu trabajo, porque una persona que trabajaba en un crematorio sí nos platicaba que le tocó cremar a su hija, no recuerdo exactamente la edad, que le tocó cremar a su abuela y él decía, pues lo que venga y los que vengan de mi familia, seguramente lo haré y me despediré de ellos Claro, y espero que hagan lo mismo conmigo. por Pero lo supuesto. platicaba con mucha tranquilidad. Correcto. Y también te voy a platicar otro escenario de personas que hacen embalsamamientos o embalsamadoras, Ajá. que se acercan las personas y les dicen, ¿sabes qué? Cuando yo pierda la vida, yo quiero que seas tú que me embalsames. No sé si lo han hecho o no, pero también se ha presentado, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad de consultarlo o te dejo ese tema No, para que lo puedas consultar, no, porque no, sí. fíjate que no me ha tocado. Estuve muy cerca en algún momento de ese tipo de temas porque en Guadalajara cuando hacíamos investigaciones me metía a panteones, a crematorios, a funerarias y me tocaba ver cómo preparaban los cuerpos, me tocaba ver lo que justamente platicaba hace un momento, de cómo tenían en los crematorios los cuerpos,
son imágenes muy impactantes. Ver cómo tienes que trabajar un cuerpo para sacarle todos los líquidos. La última vez que estuve en una funeraria, recuerdo que nos dieron chance de grabar, nada más nos dijeron, nos salió un servicio, les pido que ustedes estén en la segunda planta y cuando puedan bajar, pues ya les avisamos. De repente empezamos a ver mucho movimiento y la familia se empezó como a alterar porque empezó a salir como mucho líquido de la caja y de repente la gente de la funeraria buscando dónde conseguir una máquina para extraer el líquido. O sea, son muchas cosas que implica y que la gente no nos damos cuenta. Sí, obviamente es un procedimiento que se tiene que hacer por profesionales, no tienes que estar improvisando y de esta manera lo que debe de ser es que este embalsamamiento tiene que ser en una funeraria o en un lugar que tenga las instalaciones, que tenga esta máquina para estar extrayendo los líquidos, para que tenga la disposición de estas aguas residuales. Es sabido y también es muy conocido que hacen procedimientos de embalsamamiento dentro de los domicilios. Es Ujú, una mala práctica, obviamente está violando diferentes leyes, la Ley General de Salud, los reglamentos, porque se está recolectando sangre, diferentes líquidos y los pueden disponer en el ujú, drenaje de este domicilio y obviamente no está permitido. ujú. Esa circunstancia no se debió de haber realizado y lo recomendable es que sea directamente en una funeraria, que se traslade el cuerpo, se hace el procedimiento y ya si los familiares disponen que se haga la velación dentro del domicilio, ahora sí se regresa a este cuerpo. Pero es algo muy frecuente, pero puedo decir que es una mala práctica. Totalmente. Creo que me salió un poquito de lo paranormal toda la conversación, pero es muy interesante hablar contigo. Eh, y encaminando un poquito esta plática, has trabajado obviamente en forense, en oficinas, en diferentes partes, donde me gustaría preguntarte, ¿has escuchado de historias, de energías que se lleguen a manifestar, de entidades que se queden, de tus compañeros que platiquen, o tus compañeros que de repente alguien a lo mejor sea muy sensible y diga, es que aquí en este lugar donde trabajamos con la muerte se manifieste? ¿Te ha tocado escuchar historias? Ver historias no me ha tocado, de que sí me platiquen, sí lo he realizado, que hacen este tipo de procedimientos. Hablando de las energías que tú manifestabas, terminaban el procedimiento, se sentían muy cansados, o de repente que les hablen las regaderas, o que les hablen el agua de donde se está haciendo el procedimiento, la cierran y las vuelven a abrir, Ajá. o escuchas algún grito o algún sonido extraño, vas al punto donde piensas que es el origen de este sonido y no hay nadie, pero te vas acostumbrando, ¿no? O se van acostumbrando porque son situaciones muy recurrentes. Tal vez sería como necesario que se hicieran como investigaciones en ese centro para determinar ese origen, porque dice que la energía se acumula, imagínate Ajá. tanto dolor como pierden la vida, que estén ahí almacenando esa energía, pero después les preguntas y tienen miedo, me dicen, no, pues ya es algo muy normal, Ajá. frecuentemente está sucediendo y se acostumbran a vivir con ello. Pero nunca te platicaron de que llegaron a ver algo, además de escuchar o esto de las regaderas, alguna aparición. Algunas, no, hasta este momento no me han contado. Fíjate que en Guadalajara está el Panteón de Belén, a un lado está el centro médico y está las oficinas forenses. En alguna ocasión, porque nos platicaban la gente que llegaba a trabajar ahí en Semefo, que pasaban muchas cosas raras, que veían de repente sombras, que llegaban a ver entidades tal cual, y decían que no sabían si era o por el Panteón o por Semefo. Y en una ocasión, de madrugada estábamos en el Panteón de Belén, estábamos recorriendo, y justamente a un costado que estaba Semefo se empezaban a escuchar gritos. Y dijo la persona de seguridad, un policía dijo, voy a ver si está pasando algo, porque son bastante claros. La persona de la policía se va a Semefo y pregunta, oye, ¿pasó algo? Porque estábamos en el panteón y se escucharon gritos, quiero ver que todo esté bien. Le dijeron, no, nosotros no escuchamos nada. Pero eran claros los gritos que venían de ahí. Obviamente nos dejó la duda y yo creo que sí son lugares donde al ser la última morada, pudiéramos decir, que puede ser complejo porque a lo mejor ya simplemente es el cuerpo y la energía se quedó donde fue el accidente o un montón de cosas, pero al final de cuentas creo que pues sí hay personas que pueden ser susceptibles a sentir. Sí, ahorita estoy recordando ahorita lo que me estabas platicando, y en algún hospital que estuve trabajando había una agencia del Ministerio Público
Ahí realizábamos la certificación de lesiones de las personas que llegaban por algún accidente, o también revisamos a las personas que perdían la vida. A veces cuando no hay nada, terminas y esperas el servicio. Entonces en esa ocasión se apagaron las luces y ya yo escucho, estaba con el consultorio cerrado y escucho que tocan la puerta. Ya yo me levanto, abro la puerta y veo a un licenciado, estaba descansando y le digo, licenciado, a sus órdenes. Me dice, no, yo no le toqué. Le digo, tal vez el otro licenciado, me voy a la otra oficina, le toco y le abro, licenciado, a sus órdenes, es que me tocan y tengo que salir. Me dice, no, nadie tocó. Y sí, es cuando tocan la puerta, no nos toca ver apariciones. En esa misma agencia del Ministerio Público, porque también se atienden las defunciones, para llevarlos allá al servicio médico forense, decían, muy frecuente ven a las personas que ingresan y las esperan, piensan que vas para una denuncia o ver lo de su familiar y los siguen esperando, pero ya salen y no hay nadie. Entonces supongo que va muy relacionado con aquellas personas, ¿no? Que perdieron la vida y está la energía que ahí se está manifestando. Exacto. Doctor, para finalizar me gustaría que me platicara de este libro. Le prometo que para las próximas ya tiene que estar aquí para Gracias. que la gente lo vea. ¿De qué habla este libro? ¿De qué trata? Obviamente no es nada de paranormal, Ajá, es apenas hice la publicación del libro, agradezco mucho la oportunidad de que lo pueda compartir y este se llama Estrategias para la Prevención del Conflicto Médico-Legal. ajá. Dentro de la especialidad en medicina legal puedes tener diferentes intervenciones, ver personas lesionadas, determinar causas de muerte, realizar exhumaciones y una de ellas también es investigar casos de mala práctica médica. Ujú. Básicamente este libro es para profesionales de la salud, abogados o estudiantes de derecho o de medicina para que conozcan cómo pueden prevenir este conflicto médico-legal. Hablan de los tipos de responsabilidad profesional médica, de negligencia también, civil, penal, administrativa, cómo la puedes evitar, cómo puedes mejorar tu práctica o el acto médico con los pacientes. Y apenas se publicó y te agradezco mucho la oportunidad de presentarlo aquí ¿Dónde lo también. podremos encontrar? Esto está disponible en Amazon. Te metes a Amazon, lo puedes conseguir en versión electrónica y también en versión impresa y ahorita ya está disponible. Ok, le prometo que para la siguiente va a estar en esta mesa si me promete que va a regresar. Te agradezco mucho la invitación. Yo te traigo personalmente el libro cuando tú me digas y dejamos la información para otra ocasión. Hay que invertir, le voy a invertir porque sé que el trabajo que cuesta compartir este conocimiento, le prometo que yo lo voy a comprar y Muchas le voy a gracias. enseñar para que me lo firme. Te agradezco Doctor, mucho. agradecerle que nos haya acompañado. Lo invitaría, me gustaría que en algún momento en redes sociales pueda compartir más esta información porque, le repito, yo creo que usted es de las personas que los familiares o amigos que tiene cercanos han de decir, va a ser muy interesante platicar con él y créame que sí lo es. Alain, te agradezco mucho el impulso, la invitación. Un saludo a todos tus seguidores. Cualquier pregunta que tengan relacionada con medicina legal y está en los comentarios, me doy el compromiso de contestarlos puntualmente. Nuevamente en redes sociales, ¿cómo lo pueden encontrar? Como Mario Álvarez Torresilla, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Perfecto. Con esto finalizamos este episodio. Los invitamos a que sigan al doctor en redes sociales, sobre todo que nos dejen sus comentarios de qué tema les gustaría que tocáramos, qué invitado les gustaría que tuviéramos y sobre todo si tienen alguna evidencia, audio, fotografía o video que compartir, que los hagan llegar. También los invito a que chequen los episodios anteriores y que nos den sus puntos de vista. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona a través de la mejor.